vez más españoles se apuntan a hablar por teléfono a través del ordenador. Es mucho más barato que usar las líneas telefónicas convencionales porque se puede conectar con cualquier parte del mundo a precio de llamada local. Esta semana la OCDE ha advertido a las operadoras telefónicas que busquen nuevas líneas de negocio si no quieren empezar a perder miles de clientes. Esta podría ser nuestra voz, así viaja por la red, transformada en datos para poder usar el soporte de Internet conocido como IP. El avance es grande, hasta ahora han sido sobre todo las empresas las que han aprovechado esta tecnología. Cada terminal de voz funciona como un ordenador, es una terminal de conexión, lo único que en lugar de transmitir datos como transmite un ordenador, pues el teléfono transmite voz. Marcando una extensión como si fuera una llamada interna, comunican con su delegación en Londres o Estados Unidos. Buenas tardes. Boa tarde, ¿se fala portugués? Falo, sí. Tienen una red propia integrada que simula Internet que mantiene conectados a todos sus trabajadores. Estimamos que puede ser un ahorro de un 50% en este tipo de llamadas o de comunicaciones. El salto se pega ahora también a los particulares. El Messenger da paso a la voz y a los programas que permiten la conexión entre dos ordenadores de AOL, Yahoo o Microsoft. Se une ahora también Google. Google sigue de cerca el trabajo de la europea Skype, que ha dado un paso más. Skype permite llamar a un teléfono siempre a un coste medio de llamada local, segura. El nivel de encriptación que actualmente existe en las comunicaciones IP son, muy fiables realmente. Ahora las compañías de telefonía convencional tendrán que reaccionar, aunque ambos negocios pueden complementarse. Un replanteamiento de este negocio en forma posiblemente de rebaja de precios, nuevas ofertas, nuevos servicios asociados a lo que teníamos hasta ahora como telefonía convencional. Y el avance no para. El gobierno ya ha aprobado los prefijos para las llamadas vía Internet.